¿Cómo está? Luis, buenos días. Diego Montaño lo saluda. Muy buenos días y gracias por la invitación y estoy a sus órdenes. Gracias por atendernos. Coméntenos cómo han recibido estas declaraciones que, claro, decíamos, una cosa es en la campaña, pero ya que un ministro abra la posibilidad de que se está hablando o de que se vaya a hablar, a partir de allí empezaron ya casi a dar por hecho que iba a ocurrir. Fue simplemente unas declaraciones, pero ¿cómo las reciben desde la Cámara Automotor Boliviana? Ya no nos asombra este tipo de noticias, ¿no? Porque es el pan nuestro de cada día y es permanentemente manifestada de esa manera, ¿no? Y obviamente lo que sí nos sorprende es de que venga de autoridades ya directamente el planteamiento, ¿no? Que es la gente precisamente que está llamada a proteger la legalidad y precisamente no ir contra la legalización de lo ilegal, ¿no? Que son orígenes del delito. Primero partamos hablando sobre qué es un vehículo chuto, ¿no? ¿Qué es un vehículo chuto? No es solamente un documento, un vehículo sin documentos. El vehículo, nosotros sabemos muy bien que el chuto en Bolivia es el producto de una serie de delitos. Se habla inclusive de que no todos son robados, sí, efectivamente. Muchos son robados, pero no todos son robados, pero todos provienen de delitos, partiendo de delitos de intercambio por droga, en exportación de droga, ¿no? Partiendo de estamos con tanto problema de divisas y no tenemos problemas, tenemos muchos problemas de reposición de inventario dentro de lo que es los importadores legales y los costos adicionales, pero a través de esto los dólares salen a través de Iquique se compran los vehículos en la zona franca de Iquique y son importados de contrabando. Ya no más, Luis, sí. ahí para ir, diríamos, mm, desagregando, ¿qué involucra el precio de un vehículo para que la población pueda entender? Cuando un vehículo es importado legalmente, ya sea por una casa importadora o por una empresa unifamiliar o unipersonal, mejor dicho, debe cumplir ciertos requisitos, entre ellos pago de impuestos. ¿Cuánto es ese impuesto que, por ejemplo, le cuesta al formal importar un vehículo versus estos? Porque los chutos obviamente no pagan el impuesto. Sí, para verla, partamos de la base imponible de un vehículo. La base imponible de un vehículo está compuesta a través del valor FOB que tiene en la compra, que es en fábrica. Se le aumenta el flete y el seguro hasta la frontera con Bolivia. En este caso estamos hablando si un vehículo es comprado del Japón en $30,000, se le agrega todo lo que es el flete desde Japón hasta Iquique y de Iquique hasta la frontera con Bolivia y más el seguro, etcétera, y eso genera una base imponible. Los tributos de importación, porque hay dos tipos de pagos que se hacen, los tributos para importar que se pagan a la aduana y los impuestos de venta que adicionalmente se pagan y se da factura. Entonces, estamos hablando que los tributos de importación que se paga para nacionalizar son alrededor de 50%. Si el vehículo cuesta $30,000 y en fábrica y que con los costos de flete y seguro hasta la frontera boliviana cuestan 33,000, se paga aproximadamente $17,000 los tributos para nacionalizar y así le llegaría a costar alrededor de 50,000 el costo puesto al almacén. Ahora de ahí ya depende del fabricante, sus gastos administrativos, gastos financieros, publicidad, margen de utilidad, ya es el precio de venta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que encarece? Y en realidad normalmente se habla de lo que esté pagando una empresa y que está ganando, que los ricos y los pobres de los autos chutos, etcétera. El precio lo pone el valor de reposición, ¿no? Entonces, eh, ese es el valor que encarece al vehículo, ¿no? Ahora, nos imaginamos, Luis, que el sector viene siendo golpeado desde el arranque de esta situación de la inestabilidad del dólar, porque usted dice, acá el tema está
en la reposición. No es una persona que se compra un auto, lo vende y bueno, ve qué hace después con esa plata. En el caso de las importadoras de vehículos, tienen que volver a comprar más modelos para estoquearse y que puedan ofrecer a la población. Y con lo del dólar, esto obviamente lo que ha ocasionado es que tenían que recurrir al mercado negro paralelo y a partir de allí empezó todo ese desajuste. ¿De qué manera eso ha impactado diríamos, en la Cámara de Automotor Boliviana, en las importadoras, y cuál es la situación actual de las casas importadoras? Sí, para dar una referencia, normalmente el nivel de importaciones ha sido alrededor de 60.000 vehículos por año, ¿no? Eh, en la época de la pandemia tuvimos un golpe muy, muy fuerte. Imagínense, la caída fue a 35.000 vehículos de 60.000 vehículos que se importaban. Y después de la pandemia se ha tratado de recuperar, se ha crecido, digamos, hasta 40.000 vehículos, 41.000 vehículos, y después surge el problema de las divisas, la dificultad para comer. Y la gente lo que mira es lo que aparentemente pasa, ¿no? Que un vehículo que costaba a la venta $20.000, por ejemplo, pero se debía, de acuerdo a la normativa boliviana, de pagar, si no habían dólares, pagar en moneda nacional al tipo de cambio oficial. Entonces, si a mí los $20.000 me pagan al tipo de cambio oficial, yo tengo que comprar, y en algún momento hemos comprado vehículos con un tipo de cambio de 15 hasta 20 bolivianos por dólar. Entonces, ¿qué hago yo si yo tengo que comprar a ese precio y con la plata que me han pagado 6.91? Entonces, se han hecho obviamente una figura de que el vehículo en vez de 20.000 cuesta 40.000, por decir, para que el pago en moneda nacional a 6.96 me permita comprar los dólares para poder reponer el inventario nuevamente. Pero si me pagaban en dólares efectivos, veían que en vez de 20.000 ha bajado a 19.000. Pero ha sido esa figura tramposa de lo que ha sido la diferencia de un cambio ficticio que era de 6.96. Sobre el tema, volviendo al tema de los autos chutos, ¿no? El problema, la posición de la Cámara Automotor es tajante, ¿no? Esto es un daño, no pensemos de simplemente que estamos observando el daño que le puedan hacer a las empresas, pese a que el daño es muy grande, se lo voy a describir después, pero es el daño que le hacen a todo el país, ¿no? Porque los vehículos chutos, nosotros tenemos un control de hace más de 15 años. No se olviden que la Cámara Automotor Boliviana es una institución muy seria y una institución muy idónea en el rubro. Tiene 80 años. ¿Qué institución tiene una vida sólida de 80 años, ¿no? Somos afiliados a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, como a la ALADA, que es la Asociación Latinoamericana. Es una institución seria. Nosotros tenemos reportes y seguimiento de por dónde entra la mayoría de los vehículos chutos, ¿no? Y en realidad es lo principal, la zona franca de Iquique. Y lo que llama la atención es de que la zona franca de Iquique es el principal proveedor a través de la venta para los chutos, a través de la zona de Tarapacá y Parinacota, que son dos cantones en la frontera desértica entre Bolivia y Chile. Entonces, ¿qué pasa? Hay tráfico de drogas, hay tráfico de todo tipo que es pagado con los autos. Y al margen de ese tráfico de drogas, también hay una fuga de los dólares que con los contrabandistas consiguen los dólares, llevan a Iquique y compran, pero no hay un control de las unidades de investigación financiera en la zona franca de Iquique con la procedencia de los dineros con los que compran estos vehículos, que a través de la frontera desértica entran es venta directamente para el contrabando. Y ese seguimiento que hemos hecho es de alrededor de 120.000 autos por año. ¿Qué significa? Que en 10 años llegamos a un momento en que teníamos 1.200.000 vehículos y ahora hay aproximadamente 1.450.000 vehículos, cerca de 1,5 millones de vehículos. Entonces, el origen de estos vehículos es delito y no puede concebirse. Todos los países viven regidos por normas a partir de la constitución política del Estado. Y toda la estructura, el andamiaje normal del país, he tenido antes que yo la intervención de autoridades que conocen mucho sobre la normativa y los 20 años anteriores se han preocupado de desarmar la legislación boliviana y readecuarla y hacerla imperfecta.
Esa imperfección nos está perjudicando en todo sentido. ¿Para qué las hacen imperfectas? Para tener doble interpretación. Y esa doble interpretación hace que nos castiguen con una serie de controles, una serie de normativas aduaneras, tributarias, etcétera, que perjudican. Imagínense eh, un vehículo que tiene seguro desde que ha partido, el costo, el seguro y el flete, pero sin embargo para controles aduaneros, un accidente que tenga con una piedra que le salte a un vehículo y le estoy hablando de casos que han pasado, y que le ha rajado un parabrisas, o un raspón con una rama de un árbol que pasó y le ha rayado en 3 centímetros el parachoque, la pintura del parachoque, que eso tiene cobertura de su seguro. Sin embargo, los daños menores que dice la ley a los vehículos legalmente importados son decomisados. Hemos tenido que hacer juicios que han durado 3 años y ha durado algunos 5 años por un parabrisas roto, y que le devuelvan después el vehículo 5 años antiguo después de un proceso. ¿De qué valor ya tiene ese vehículo? Después hablamos de otro tipo de normativas que tenemos, que para un vehículo que sale, que está bajo el control del Estado, porque hay una licencia previa y registro en un sistema electrónico que se llama CIOAP, y está bajo el control ya de aduana y de impuestos nacionales desde que se sube al medio de transporte, le exigen un certificado de DIPROVE para justificar que no es robado el vehículo que viene de fábrica. Ese tipo de trabas, ese tipo de incongruencias desdicen toda la propaganda del gobierno de decir, de cortar todas el país tranca, ¿no? Nosotros sí tenemos todos los argumentos para demostrar que seguimos con el país tranca. Sin embargo, surgen estos temas de que 1.200.000 o 1,5 millones de vehículos van a poder ser nacionalizados en cualquier momento. Y acá voy a jugar un poco al abogado del diablo, Luis. Escuchábamos y decían, bueno, pero ya están los autos, ya está ese 1.200.000 vehículos, ya están en el territorio nacional, están consumiendo gasolina, están consumiendo diésel, están utilizando las calles, las avenidas, las rutas, viajan de un lado a otro, pero no están pagando impuestos. Y más bien esa puede ser una manera de recaudar. ¿Qué les diría a quienes tienen ese criterio, Luis? No es tan cierto eso, ¿no? Porque la gran mayoría de los vehículos en realidad están guardados. Vaya, nosotros vamos aquí en Santa Cruz, muy cerca, cualquier fin de semana a pasar unos días de fin de semana a Samaipata, por ejemplo. En Samaipata yo he visto la última, porque tengo interés en este tema. En una cuadra de donde yo estaba alojado, en una cuadra en 100 metros, habían 16 autos chutos, y esos vehículos, autos chutos, estaban guardados, cubiertos con una manta, etcétera, porque los protegen y los cuidan muy bien, etcétera, y son destinados para el negocio. Este es un negocio muy lucrativo para algunas personas que hacen grandes inversiones, y precisamente es proveniente del lavado de dinero. Ahora, si pensamos en que va, porque con toda seguridad va a ir, porque ya hemos escuchado, como escuchaba hace un momento lo que usted mismo comentaba, de que ya habló el ministro de Obras Públicas, y después también se ha referido el ministro de Economía, a una entrevista que vi con Gabriel Oviedo, que le ha certificado, porque insistentemente le dijo, pero esto va a ir, pero esto va a ir, y al final dijo, sí, va a ir, ¿no? Sí, vamos a hacerlo. Entonces, sin embargo, yo tengo el concepto siguiente: si lo van a hacer, ¿por qué no van desde, no de atrás para adelante, sino de adelante para atrás? Si quieren dar solución y que no sea simplemente una invitación a que el delito continúe, porque esto no va a parar, ya pasó con la ley 133 y estamos nuevamente jugando al mismo juego. Entonces, ¿por qué no van parando primero todo lo que debería hacer, evitar que nuevamente se continúen trayendo vehículos chutos? Porque esto va, ahorita mismo en la noticia he visto de que acaban en Chile de detectar unos vehículos que acaban de robar y que habían estado guardados en una cueva, etcétera. Después encontraron a un transportista que estaba llevando $279,000, y es para ir a comprar los vehículos, porque ya anunciaron que iban a nacionalizar. Entonces, esto debería haber acompañado ese proyecto de ley, que lo he leído en detalle, y yo lo he analizado en detalle, y no tiene ni pies ni cabeza, porque una norma se hace
con unos considerando y argumentos que justifiquen la norma que se va a desarrollar, y sin embargo toda la argumentación que dan es un justificativo para que no se vuelva a hacer, sin embargo lo presentan, ¿no? Entonces, debería venir acompañado con otro tipo de normas que protejan este tema, o sea, que ya eviten. ¿Y qué tipo de normas? Que eviten que vaya con un proyecto, por ejemplo, de una ley adicional de homologación para los vehículos, para cortar, que vengan con medidas de frontera para que no se permitan más el ingreso de este tipo de vehículos. Deberían haber un control riguroso entre la unidad de investigación financiera, tratados a través de la Cancillería de ambos países para controlar el origen de los recursos con los que se compran. Hay una serie de normas que se pueden adicionar en lo que es la legislación, porque así va a ser un saludo a la patria, se va a recaudar, porque ese dicho de que los recursos que se necesitan con eso se van a arreglar las carreteras con los daños que hicieron, etcétera, alguna noble causa de la inversión de esos recursos justifica todo el andamiaje legislativo que prohíbe hacer el delito, que sanciona inclusive a las autoridades que tratan de diputados y senadores. Su normativa indica qué es lo que deben atender y qué es lo que no deben atender. Hay un artículo inclusive dedicado al presidente del Estado que dice qué es lo que debe promulgar y qué es lo que no debe promulgar, y todo está en base a que el contrabando es un delito, y adicionalmente se consideran los otros delitos que significa el chuto, esto yo creo que no se atreverían a hacer. Y claro, diríamos, para las casas automotrices, que no son solamente empresarios que están allí, hay familias enteras que dependen de que se vendan los autos, de que haya movimiento en esas tiendas, con los vehículos, con los mantenimientos, con los repuestos y todo lo que la industria automotriz tiene alrededor. Son familias. Cuando hablamos de familias, de personas que dependen directamente, por ejemplo, de este rubro, estamos hablando del legal, por supuesto, de cuántas familias estamos hablando, cuántas personas están involucradas, y si a partir de este anuncio, con esto termino, Luis, si a partir de este anuncio han sentido o hay algún reporte de disminución, cancelación de algunas reservas, no sé si vieron algo de aquello. Sí, la mayoría de la gente ha parado de las propuestas que tenían de compra, ¿no? Porque dicen, voy a esperar que sale de esto de la nacionalización y por ahí me compro 2 chutos en vez de comprarme un vehículo de la tienda, ¿no? Si hablamos de las fuentes de trabajo, yo le acabo de explicar sobre el tema de la caída que ha tenido el sector para la importación formal, con todas las trabas que hay, etcétera, etcétera. Y el sector automotriz amparado por la Cámara Automotor tiene una generación de alrededor de 8.500 fuentes de trabajo directas, ¿ya? Y detrás de estas fuentes de trabajo directas vienen las familias. Y adicionalmente hay las fuentes de trabajo indirectas que se multiplican por 8, ¿ya? Entonces son 8.000 fuentes de trabajo directas, y la misma cantidad multiplicada por 8 son las fuentes de trabajo indirectas. Las empresas sí han sufrido un golpe muy duro, y las empresas también son empresas de grupos familiares, la mayoría de las empresas que tienen todo su patrimonio en riesgo, y esto pues complica las cosas, ¿no? Las empresas han tenido que reducirse a la mínima expresión, se han cerrado muchas agencias, sucursales de las empresas, y adicionalmente se ha tenido que despedir mucha gente, ¿no? Se ha despedido alrededor entre 35 y 40% del personal de empleados. Bueno, son cifras muy duras las que nos da a conocer Luis, que muestran la realidad de un sector, de un sector que es pues muy sensible, ¿no? Y cuando hay este tipo de declaraciones, todas las sirenas empiezan a sonar, y es como el dólar o como ir a comprar cualquier otro elemento primario necesario, muy sensible a cualquier situación del ánimo de la gente. Queremos agradecerle mucho, Luis, por... Yo quiero Dígame. darle simplemente un detallito más, nada. El tema es de que el mensaje que se está dando con esto es increíble, ¿no?
El mensaje que se está dando es, estamos hablando de atraer inversiones, dar seguridad jurídica. Sin embargo, es un mensaje directo para que incumplir la ley es rentable, ¿no? De que la informalidad recibe un trato más favorable que la formalidad, de que las reglas pueden modificarse por una presión política, porque es una presión política únicamente, ¿no? Que las inversiones realizadas bajo el marco legal no cuentan con protección suficiente, que el Estado prioriza soluciones a corto plazo, pero sobre todo las políticas estructurales, ¿no? Yo creo que deben repensarlo. Y por último, yo invoco a las autoridades de que si quieren hacer un trabajo serio, nos convoquen a la Cámara Automotor Boliviana. Nosotros tenemos inclusive hechos proyectos que hemos presentado para homologación, modificación de normas que en realidad van a dar, no estoy hablando del beneficio al sector formal, sino el beneficio a toda la estructura del país. Luis, muchas gracias de verdad por atendernos esta mañana. Un fuerte abrazo. Un abrazo también y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Estuvo con nosotros Luis Encinas, el director ejecutivo de la Cámara Automotor Boliviana.